cuenta Maya del tiempo. Es día... No, 9 sabiduría, que es el guardián de nuestras ideas, los pensamientos, que es el guardián del conocimiento. Y esa es la energía que rige este día. Si vemos el glifo Noh, que representa el glifo Noh, es, pues hoy en día les llamamos en lo moderno, ¿no?, íconos. Y si vemos, en sí representa el panal de la abeja melipona. Y si nosotros nos ponemos a analizar el caso de las meliponas, tenemos que hablar de los ciclos del sol, tenemos que hablar propiamente de la organización interna, ¿me entiende?, dentro de un panal, y ese es un alto conocimiento que la naturaleza a través de las abejas nos enseña. Y por eso es que entonces los abuelos plasmaron en el icono como el símbolo del conocimiento, de la sabiduría. Dice que el principio, el abuelo Noh nos enseña que el ser humano puede tener mucho conocimiento, pero la sabiduría solo la generamos cuando hay consenso, cuando todos juntamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, ahí generamos la sabiduría, y eso es sinónimo de consenso. Entonces, es interesante cuando se analiza cada glifo, es mucha información, digamos. Para solo analizar el glifo Noh, pues yo diría que sería una cátedra de la universidad mínimo de unos 6 meses para poder entenderlo. Analizamos cada uno de ellos y empezamos a ver el caso del cambio climático que se ha estado analizando. Pues los ponentes en la reunión anterior hablaban sobre las señales que da la naturaleza, ¿verdad? Y pues yo los invito al stand. Está el stand de la mesa indígena de cambio climático. Ustedes van a ver ahí 4 iconos en el fondo. Se han trabajado 4, se pusieron nada más, para no saturar la imagen del fondo. Pero al analizar las señales que la naturaleza da, nos pueden ayudar mucho en la prevención de desastres. O sea, la misma naturaleza nos anticipa algo que va a suceder. Un ejemplo, los abuelitos dicen que cuando las nubes tienen forma de surcos, o sea, los surcos que se hacen, ¿no?, en la tierra de cultivo, es señal de que va a temblar, ¿verdad? Y nosotros hemos documentado ya muchas señales de eso, por eso los invito en el stand que revisen la imagen, ahí está. Hay otra señal muy interesante también en la milpa, en la caña de milpa. Cuando la milpa ya empieza a crecer y la raíz sube un poquito más de la superficie de la tierra, eso es señal de que va a haber huracán, ¿verdad? O sea, los meses que siguen, el invierno, pues nos va a traer aires muy fuertes y va a haber huracán, y está comprobado. La luna, cuando vemos la luna, normalmente se observa en cuarto creciente o días antes de cuarto creciente, y esa como C que forma, ¿verdad? Cuando está apuntando hacia el sur, hacia donde están los volcanes, eso es señal de que, dicen los abuelitos, ya la luna trae agua. Y justamente la siguiente lunación empieza el invierno. Cuando la luna se sienta, dicen ellos, en cuarto creciente se ve la señal y esa se está apuntando para arriba, dice, el invierno ya se va. En la próxima lunación se va el invierno, ¿me entiendes? Entonces, la naturaleza nos da señales. Y como dijera en las palabras de uno de los ponentes, el abuelo Virgilio Alvarado, lo escuché una vez decir algo muy especial. Gozamos, no dice, sufrimos de muchos analfabetismos, ¿verdad, don Virgilio? Mucha de nuestra gente no sabe leer ni escribir, mucha de esta gente no sabe leer los glifos, pero también hemos perdido el conocimiento para poder interpretar las señales de la naturaleza, y ese también es un analfabetismo. Entonces hacia eso va la reunión, dándole, como decía, su lugar al abuelo Noh. Entonces yo voy a rogarles que nos ponemos de pie, porque tenemos siempre el conocimiento tradicional, es la ciencia y tecnología maya, y lo que aporta los principios filosóficos a esta ciencia, a esta tecnología llamada hoy conocimiento tradicional, es precisamente la espiritualidad maya, que no es una religión, es una disciplina de vida que ayuda a orientar nuestra vida. Los invito a que ustedes también desde su espiritualidad religiosa puedan acompañarme en la invocación.
Loma Haukaholuma Hautepe Haugukuman Balam Gitse Balamakama Haugutahi Balam Kahapalona Chumihat Sununikaka Kishaha Mam Kaikiehi Nawaliki Hauno Beleno. Vamos a dar gracias por el privilegio de tenernos reunidos. Vamos a dar gracias por este día que se nos ha permitido. Vamos a pedir, suplicar su permiso, su autorización para iniciar nuestra actividad. Vamos a pedirle, suplicar también que su corazón y pensamiento de usted, abuelo Noja, esté con nosotros presente. Guíe el pensamiento de los expositores, también de las personas que nos acompañan, para abrir nuestro corazón, para abrir nuestros pensamientos también. Nos den esa capacidad de poder entender la vida, poder entender todo lo que la Madre Tierra del Universo nos enseña. Con humildad, con sencillez, entonces, abuelos y abuelas, permiso, su autorización para iniciar, para que ustedes estén felices, contentos, permitir un espacio para ustedes también. Con humildad, con sencillez, entonces, Janina Mateo Chávez, muchas gracias, se pueden sentar. Gracias, Tata Félix, por llenar de energía este espacio que vamos a tener en este momento. De nuevo, nuestra sesión plenaria está dirigida a desarrollar el tema de conocimiento tradicional y cambio climático por la Asociación Tzotzil. Para eso quisiéramos, con mucho honor y con mucho cariño, invitar a nuestros dos ponentes principales en esta sesión. Uno de ellos, un hermano la comunidad Cunayala en Panamá, Onel Mazardule, que ha estado por muchísimo tiempo trabajando en la región de Centroamérica. Recuerdo que cuando conocimos a la Asociación Tzotzil hace muchos años, Onel Mazardule fue uno de los hermanos que desde esta comunidad en Panamá pudo venir a Guatemala y a platicar sobre muchas de las lecciones que ellos como pueblo ya habían tenido en términos de platicar sobre la adaptación al cambio. Una de las enseñanzas más grandes de Onel Mazardule para el pueblo guatemalteco a la Mesa Nacional que tiene que ver con los pueblos indígenas para cambio climático fue que en aquel tiempo hablábamos mucho sobre la captura del carbono y Onel en una oportunidad nos mencionó que era muy importante para él entender que en su momento pareciera ser que la palabra territorio embargaba toda la pertenencia que una persona puede tener sobre aquello donde vive, aquello donde siente y aquello donde piensa. Onel en esa oportunidad nos mencionaba que había mucha confusión, porque pareciera ser entonces que los pueblos indígenas en su momento ya no eran ni siquiera dueños de lo que estaba abajo y tampoco dueños de lo que estaba arriba. En ese momento nos sonreímos, ¿verdad? Sin embargo, el Consejo Indígena Centroamericano y el Consejo Indígena Mesoamericano y la Red de Mujeres para la Biodiversidad empezaron a trabajar algunos de los temas que fueron muy importantes para, en su momento, empezar a visibilizar una agenda distinta, una legislación, una política y una estrategia donde todos pudiéramos converger para hablar de ciencia, sí, pero también para hablar del conocimiento tradicional como ciencia y no para separarlas entre el occidente y la cosmovisión maya. Onel Mazardule nos visita desde el pueblo Cuna, Panamá, tiene estudios de química, es técnico del Consejo Indígena de Mesoamérica, es punto focal indígena del Foro Internacional sobre Biodiversidad en el marco de la Convención de Diversidad Biológica y es representante indígena en el Comité de Participación del Fondo Cooperativo de Carbono del Banco Mundial y director ejecutivo del FPCI. Onel, Guatemala te recibe con mucho cariño, te agradecería mucho si nos puedes acompañar en la mesa principal. Damos un aplauso al hermano Onel Mazardule. Por el otro lado, tenemos al Tata Santos Virgilio Alvarado Ajanel, Maya Quiché. Él es licenciado en social, tiene una maestría en antropología y etnología, es ex viceministro de Cultura y Deportes de Guatemala, coordinador de Desarrollo Comunitario, asesor de pueblos indígenas en el Fondo Nacional para la Paz. Ha trabajado el tema de pertinencia cultural en la infraestructura de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y actualmente
El Tata Virgilio es asesor de desarrollo cultural en el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. El Tata Virgilio ha trabajado no solamente los temas de espiritualidad, sino ha llevado el tema de la cosmovisión maya y el trabajo local a muchos de los lugares donde ha trabajado. Su sencillez y su trabajo como ser humano ha llevado a proponer encuentros entre la cosmovisión maya y el conocimiento tradicional del pueblo occidental, pero sobre todo ha trabajado en desarrollar las políticas culturales y deportivas de este país, que incluyeron por primera vez políticas rectoras que tienen que ver con los temas de cultura, interculturalidad y pluriculturalidad. Hermano Virgilio Alvarado Ajanel, bienvenido, por favor. Juntos vamos a desarrollar a través de dos ponencias, una dedicada a los conocimientos tradicionales y la adaptación al cambio climático por el hermano Onel Mazardule del pueblo Cuna, Panamá, y la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de nuestro hermano Virgilio, va a estar enfocada en los conocimientos tradicionales desde la tradición maya. Quisiéramos agradecerles mucho entonces que pudiéramos iniciar con la primera ponencia, con el hermano Onel Mazardule, sobre conocimiento tradicional y la adaptación al cambio climático. Adelante, Onel. Mi sedoguta amar kunakan tanah koi maruko amas rumai sokalit y marier gangua gurbanikat que amas rumai sokalida. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Esta tarde vamos a tocar un tema muy complejo que tiene un valor profundo para los pueblos indígenas y también para la humanidad. Hablar del conocimiento indígena y el cambio climático, específicamente el tema de adaptación, es un tema que es muy necesario desarrollarlo para buscar alternativas a la problemática que enfrentamos los pueblos indígenas principalmente y los pueblos también, las comunidades rurales. Todos sabemos que al inicio de la creación del mundo, la humanidad, al igual que el planeta, han sufrido cambios climáticos que el hombre ha podido ir adaptándolo a su manera para hacer frente a ella. Y por lo tanto los pueblos indígenas no se escapan a ella, que también han adaptadose a esos cambios que han enfrentado en cada civilización. Sin embargo, en los últimos años se ha acelerado el problema del cambio climático. Es por la acción humana, como lo dijo en la mañana el ponente, el doctor, que el cambio climático se debe a dos factores, antropogénica y también naturales. Para nosotros es muy importante desarrollar el tema de conocimiento tradicional esta tarde, específicamente ver en el contexto de la adaptación. Antes de entrar en específico, quisiéramos comenzar con el tema de que el conocimiento tradicional no se puede pensar que está debajo del conocimiento científico. Tiene el mismo valor, están en el mismo nivel. Lo que podríamos decir es complementario, porque ningún conocimiento científico ha podido resolver todas las problemáticas que hay en la actualidad de cambio climático. Todavía hay discusiones entre ellos cómo poder resolver. Hasta hay contradicciones en el tema de captura de carbono. Muchos estudios dicen que los árboles viejos son los que absorben más, que retienen más el carbono. Pero otros estudios dicen que no, que son los árboles nuevos, o sea, las plantaciones y todo eso. Así que imagínate, pero muchos científicos, lamentablemente, en muchos años atrás, han planteado que el conocimiento indígena es empírico. Pero si nosotros hacemos historia, el conocimiento científico surge del empirismo. ¿Ya? Si vamos al tiempo de los alquimistas, era ensayo y error, tratando de buscar la piedra filosofal. ¿Ya?
Pero ahora sí podemos decir que ellos avanzaron, utilizaron esa base para desarrollar lo que hoy se conoce como conocimiento científico. Aún así, el sistema de estudio está basado, su método científico está basado en lo que nosotros los indígenas también estamos basados, que es en la observación. Todo conocimiento surge de la observación. Sabemos que lo que estudiamos ciencia, que el gran Isaac Newton, cómo vio caer una manzana y le dio la idea del tema de la gravitación. Entonces, todo eso para decirle que por lo tanto el valor que tiene el conocimiento científico es igual al valor del conocimiento indígena. No le hablo de conocimiento tradicional porque pensamos también que nosotros los pueblos indígenas tienen ciencia. Y si es ciencia, también hay que ponerlo en su lugar adecuado. Ok, yo he pensado rápidamente distribuir el tiempo que tengo, los 20 minutos que me dieron, en 3 componentes. El primer componente es dar la información o cómo los pueblos indígenas de diversas culturas han aportado al tema de adaptación. Segundo, cómo esa discusión del conocimiento tradicional y la adaptación lo han tomado ya en el marco del convenio de cambio climático. Cómo el cuerpo asesor técnico-científico del convenio marco de Naciones Unidas de Cambio Climático está abordando el tema de conocimiento indígena y adaptación. Para luego entrar a las iniciativas que pensamos que muchas iniciativas y otra de las iniciativas que podemos pensar que fortalece esos trabajos. En la mañana y ahora en la tarde todos coincidimos porque somos pueblos indígenas. Por algo somos pueblos indígenas los que hablaron. Porque todos coincidimos de que nosotros nos hemos adaptado al cambio climático, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo hemos adaptado utilizando el comportamiento de los fenómenos naturales que hay a nuestro alrededor. La floración, los cantos de los pájaros, el comportamiento de los animales, todo eso lo hemos utilizado y lo hemos sabido interpretar, ¿ya? Que eso nos ha prevenido de muchas cosas y hemos encontrado alternativas. Podemos mencionar al pueblo Chopcas de los Andes, ¿ya? Cuando tuvieron el problema de calentamiento en su región, pudieron adaptar a la siembra de papa. Sabemos que papa proviene de allá, las miles de especies de papa que hay allí, pudieron adaptar su cosecha de papa en ese nivel. El pueblo Gana de África, cuando tuvo problemas de sequía y utilizó la floración para ver para cuándo podía tener agua y cómo utilizar el agua. De igual manera, los inuit también utilizaron esos conocimientos. Todos sabemos que el inuit depende de caza, no es un pueblo agricultor por su ecosistema, que son muy fríos, ¿ya? Pero supieron utilizar para adaptar cuando tuvieron el problema de ahora que hay cambio climático en las Amazonías. ¿Ya? En la tarde alguien mencionaba de los tubérculos, igual manera pasó, cuando tuvieron problemas de abundancia de lluvia, si había abundancia de lluvia o de sequía, buscaban la manera, qué fruto, qué alimento, qué producto era resistente a ese fenómeno. Y lo han podido mantener, ¿ya? La yuca es producto de esto, ¿ya? Hay una cuestión interesante del pueblo Bilizán de Filipinas. Cuando hubo sequía, hicieron 2 cosas. Desarrollaron un sistema de cómo, por lo menos, economizar el uso del agua. Utilizar como lo que podemos llamar aquí reciclaje. Lo que se utilizaba para la ropa podía utilizarse para otras cosas, para riegos. Y también tienen desarrollado un sistema de riego permanente cuando hay sequía. Es más, tienen un nombre en su grupo, un grupo que está 24 horas dedicado a regar las plantaciones. Porque cuando hay tiempo de sequía, porque tenía que adaptarse, si no su producto no podía hacer.
como lo dijo el hermano en la mañana, que me antecedió, el pueblo Chinga, que perdieron la cosecha del maíz. Entonces, había que buscar esa alternativa. De igual manera, mi pueblo, el pueblo Cuna, donde provengo, tenemos nuestro derecho en nuestro territorio marítimo y también terrestre. Desde hace mucha época, los pueblos indígenas, los mayas, han aportado en arquitectura, en ciencias, en matemáticas. Para poner un ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, no he visto la casa tradicional caerse cuando hay terremoto en mi tierra. No lo he visto nunca. Ni tengo información de decir que se cayó. Porque está hecho pensando, era uno de los ingenieros, arquitectos, pensando que cuando hay terremoto, la casa tradicional se mueve, es flexible. Cuando las casas de concreto, que supuestamente de desarrollo, cuando uno tiene casa de concreto, ¿qué les pasa? Se raja y se cae. Entonces, ¿qué significa? Que ya el indígena, el Cuna, desarrolló para adaptarse a esos fenómenos naturales. Y es más, en 1862 hubo tsunami por nuestra área, gracias al sistema que tienen los Cunas de avisar, aunque no tenemos teléfono en ese tiempo, ni tecnología, ni satélite, se pusieron a avisar. Porque una de las otras cosas que hay cuando hay terremoto, toda la comunidad se entera, aunque esté durmiendo, porque empiezan a tocar todo. Todas las casas tienen que tocarse, porque dicen que los espíritus hay que alejarlos. Y por tanto todos se levantan ya preveniendo que hay un terremoto, que hay que prepararse para tomar alguna decisión determinada para salvar la vida. Para que vean que esto es un elemento que lo que antes llamaban el empirismo ha desarrollado y hasta ahora ha dado resultados hacia al frente al cambio climático. Yo quiero traer una de las cosas que me llamó la atención, investigando, estudiando, el tema del pueblo de Tonga. Me impresionó porque son también de la isla, una isla, al igual que los Cunas que vivimos en isla, aunque tenemos territorio terrestre, pero vivimos en isla, el 90% de las comunidades prácticamente. Allí ellos han hecho una iniciativa para recuperar las prácticas tradicionales para hacer frente al cambio climático. Una de las cosas que han identificado son señales tradicionales para los diferentes tipos de desastres naturales, preparación de alimentos tradicionales y recuperación de los menús locales, porque muchas veces nosotros en nuestros países, nuestro gobierno nos dicen que hay que cambiar, si es maíz, no maíz que florece o que dé fruto en 3 meses, en vez de utilizar maíces tradicionales, que al igual que es más resistente a la plaga muchas veces. Allí han identificado que es necesario retroceder y recuperar esos menús locales. Conservación de alimentos tradicionales. Igual acá me llamó la atención de cómo conservan el papa en la arena. Igual en los Andes conservan de lo que se llaman chuño, que es un papa que es deshidratado, que uno puede llevar años sin que se dañe. Y no necesita nevera, no necesita refrigeración, no necesita nada. Nada más lo tiene ahí en la mesa y cuando lo quiere lo cocina. De igual manera hay pueblos, igual ya veo que también aquí también tiene ese sistema. Sistemas agrícolas tradicionales, especialmente rotación de cultivos. En mi tierra se practica esto. Muchos gobiernos dicen que nosotros, el sistema tradicional indígena, también aporta al problema de emisión de dióxido de carbono. Ese es uno de los que nosotros planteamos. No, el sistema que hacemos no es un sistema extensivo. Solamente se trabaja lo que uno consume. Porque no estamos pensando en la economía en un primer momento. Estamos pensando primero en la seguridad alimentaria, que es muy diferente pensar en la comercialización. Y cuando ya se utiliza, cuando se da cuenta que el suelo ha perdido sus nutrientes, lo que hacen es buscan otro terreno y deja recuperar 10, 15, 20 años, 30 años esa tierra. Es un cultivo rotacional. Entonces, a diferencia de lo que
destruyen o deforestan para cultivar plantaciones de miles de hectáreas, ¿ya? Nunca lo va a dejar recuperar. Cuando ya no le da fruto, no tiene nutrientes, lo convierte para hacer ganadería. ¿Ya? O sea, entonces es muy diferente lo que muchas veces plantean el aporte que damos o lo que producimos, el dióxido de carbono que plantean muchos de los estudiosos o muchos de los gobiernos. Bien, como verán que esto es un ejemplo para ilustrar que, fortaleciendo lo que se presentó acá, de lo que están haciendo en Guatemala, que en otros países también se está haciendo ese trabajo. Igual que el pueblo carífona, nosotros los cunas también dependemos mucho del bosque, de los cocos principalmente. Nuestra comida tradicional, todo está cocinado con coco. Y también es económico porque también vendemos a Colombia. Tenemos eso. Entonces significa que estas son cosas que necesitamos para intercambiar esa experiencia, para fortalecer esa experiencia. Bueno, rápidamente también cuando hubo tsunami en 2004, también hay pueblos indígenas ahí que se salvaron la vida, porque se dieron cuenta cómo el comportamiento de los peces, y se alejaron del sitio y se salvaron. Y prácticamente de una población de 80,000, solamente 7 personas se murieron. O sea, es otro ejemplo que les quiero mostrar que ese conocimiento indígena es válido, ¿ya? Para hacer frente al problema de cambio climático. Ok, entonces el cuerpo, como le dije, el cuerpo científico técnico del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático también ha entrado al tema. Este año, en Bonn, presentó el informe sobre la reunión sobre mecanismos disponibles para el uso de conocimientos tradicionales e indígenas y prácticas para la adaptación, necesidades de comunidades locales e indígenas y la aplicación del tema del enfoque de género. ¿Ya? Presentaron ese estudio. Una de las cosas que ellos han planteado, tienen una gráfica relacionada a esto, es a temas principales discutidos en relación al conocimiento tradicional y adaptación, ¿ya? Donde vieron los actores, en qué se puede hacer, cómo se puede trabajar en esto. De igual manera, el tema de género, lo abordaron el tema de género, porque muchas veces hay discusión y nos califican también que los pueblos indígenas o la dirigencia indígena no le permite desarrollar a las mujeres. En el tema de esto, de desarrollar los conocimientos, la mujer juega un rol importante, porque en cada cultura tiene su rol. De que no se visibilice es otro tema. Pero si vamos en comunidad verán la importancia que tiene el liderazgo de las mujeres. Entonces, en ese es el tema que también abordaron el comité científico del cambio. No quiere decir que ya con el devenir de la historia o por los trabajos que hacemos los pueblos indígenas, ya los científicos están abriendo la puerta. Ya. Están abriendo la puerta porque también de igual manera en la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, también se está discutiendo cómo abordar el tema de conocimiento indígena y conocimiento científico, cómo tener sinergia esos dos conocimientos. Ya. Me había olvidado. Esto era lo que se abordó. Ya. Y en el tema de género, estos son los temas que también se abordaron y estos son los elementos claves que ellos han identificado para desarrollar en el tema de conocimiento indígena y adaptación. Ok. Ahora, también hay iniciativas que se está desarrollando a nivel de los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. Nosotros hemos estado participando en desarrollar herramientas y metodologías para la sistematización de conocimiento tradicional y adaptación al cambio climático. Esto es una iniciativa que está llevándose a cabo en diferentes regiones del mundo. Participa pueblos de África, de Asia, de América del Norte, de los árticos y acá de acá de Abya Yala. Abya Yala en Cuna es América.
Esta es una evaluación de ecosistema para el impacto del cambio climático en los territorios indígenas, la iniciativa. El objetivo es evaluaciones locales desarrollarán estrategias de adaptación y resiliencia de los pueblos indígenas. Porque todo estudio debe ser empoderado por los pueblos indígenas. Toda evaluación tiene que ser. Hay muchos estudios, si uno va para la bibliografía verá que hay muchos estudios de los científicos que han tenido su PhD en esos temas. Han utilizado el conocimiento tradicional para escalar una maestría, un doctorado. ¿Ya? Pero si uno llega, pide un informe o pide un ejemplar, te aseguro que no nos sirve para los pueblos indígenas. Porque viene con su lenguaje científico, con su gráfica de Gauss, con su gráfica de barras, que para nosotros no nos sirve como pueblos indígenas. Todavía no he visto un trabajo científico, que no lo desmerito, es válido, pero que ellos hagan el esfuerzo de hacer uno, por lo menos con un lenguaje más sencillo, que el pueblo indígena lo pueda utilizar. Ahora no. Entonces, por lo tanto, toda iniciativa debe ser empoderada por los pueblos indígenas. Tiene que estar participando los pueblos indígenas. Me encantó esa informaciones que dieron, esas presentaciones donde están participando directamente los pueblos indígenas acá. Y las presentaciones que han hecho los propios pueblos indígenas, eso es muy loable, ¿ya? Se felicita. Porque esto es lo que se busca. Porque si no, no vamos a avanzar, no vamos a valorizar, no vamos a rescatar lo que realmente queremos lograr. Bien, en Panamá, en caso de los Kuna de Panamá, como le dije que nosotros habitamos en dos ecosistemas diferentes, marinos. Este es el mapa de Panamá y lo que está en verde, estos son los territorios indígenas en Panamá. Los Kunas estamos acá arriba, hasta Colombia. Y las islas son 365 islas, ya habitadas, están alrededor de 40 islas habitadas. Recientemente un estudio de Smithsonian se ha planteado cuál es el escenario, como lo llaman los científicos, el escenario que nos espera. No es halagador para el pueblo Kuna, porque si los niveles de 80 al 2100, con el cambio climático que hay, con el aumento, con la proyección que hay, todas las islas de Cunayala se va a desaparecer. Significa que estamos en riesgo de perder una cultura, no solamente un pueblo, es una cultura, un idioma y además. Y esto es, por lo tanto, para nosotros muy preocupante. Nuestra dirigencia está buscando alternativas para hacer frente a esa problemática. Se está pensando trasladar a la tierra firme, pero tampoco no se puede trasladarse sin control, solo porque quiero trasladar. Tiene que haber toda esta cosmovisión indígena, no tanto solamente técnico, ¿ya? Y tener esa complementariedad, el informe técnico y también la cosmovisión, porque no sé si es un sitio sagrado, no se puede violar ese sitio sagrado. Bueno, con el tiempo que queda, rápidamente, este es el marco conceptual que se está desarrollando en el tema, ¿ya? Dentro del estudio, donde estamos hablando del buen vivir, ¿ya? Y aquí vemos los diferentes drivers que podemos pensar y cómo se está relacionando la resiliencia indígena. La estrategia de la iniciativa es hacer una evaluación global de los pueblos indígenas, ¿ya? Y que luego, bueno, hay una secretaría que sirve para coordinar a las acciones y las evaluaciones locales que responda a recomendaciones de políticas globales, que responda a las recomendaciones a las políticas nacionales sobre adaptación y los planes de adaptación locales. Bueno, uno de los estudios, las cuestiones preliminares que hemos visto, ha visto la erosión de las playas en la isla,
mortandad de las estufas de coral, desextracción de manglar y los sistemas florales, inundación de las islas. Estos son algunos resultados preliminares que hemos visto del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ok. En conclusión, pensamos los pueblos indígenas han enfrentado por milenios un ambiente cambiante y han desarrollado un amplio conjunto de estrategias de adaptación. Sus conocimientos y prácticas tradicionales proporcionan una importante base para enfrentar a los aún mayores desafíos de cambio climático, porque lo que estamos enfrentando ahora no es nada. De los escenarios que nos ponen los científicos son cosas peores que vienen. Entonces, esos conocimientos tienen validez. Los conocimientos indígenas ligados con el cambio climático han servido para disminuir los impactos relacionados a los riesgos medioambientales y ha mejorado la resiliencia de los pueblos indígenas, la capacidad de adaptarnos. La humanidad puede usar las prácticas y conocimientos indígenas para la adaptación del cambio climático. Tiene que quitar esa manera de pensar que el conocimiento indígena no es válido. Tiene que usarlo si la humanidad quiere salvarse. Los cambios climáticos tienen impacto en la cultura y prácticas tradicionales. Hay una necesidad urgente de recuperar y fortalecer los conocimientos tradicionales y sistemas de gobernanza, porque el sistema de gobernanza es muy clave para mantener esos conocimientos, porque si no hay pérdida de esos conocimientos o hay piratería sobre esos conocimientos. Los idiomas indígenas es vital para la transmisión de esos conocimientos. Una pregunta que hacían, ¿qué hacer con los jóvenes? ¿Cómo involucrar a los jóvenes? Ante nosotros tenemos una barrera, experiencia de uno que nació, que se crió en la comunidad. Cuando llegó a las primeras escuelas en Cunayala, lo primero que decían era, la idea del sistema educativo en Panamá era civilizar a los indios. Imagínense, segundo, tratar de que pierdan su identidad. Porque le decían, vendían la idea que solamente a través de la educación occidental podía lograr los mejores días para su pueblo. Pero cuando nos dimos cuenta que la educación occidental no nos desarrollaba como debe ser, porque no tenemos recursos para venir a las ciudades. ¿Ya? Y también nos hacía perder esas prácticas tradicionales. Al final, como me metieron en la idea, todo joven quiere ser como el occidental. Quiere estar escuchando música, y si lleva internet está pensando bajar, no va a bajar conocimiento tradicional indígena, sino quiere bajar qué es lo que está haciendo Jennifer Love, qué está haciendo, qué temas hay de lo que le interesa, o qué música, bachata, reggae, todo eso, pero menos el conocimiento tradicional. Porque cuando nos reparten en la escuela la tecnología, no nos educan que esa tecnología debe ser para fortalecer mi identidad, sino para que tenga acceso a la tecnología, acceso a todo. Entonces, este es el problema de la educación, por eso los jóvenes no se involucran. Entonces tenemos que buscar una alternativa donde los jóvenes sientan que es parte. Tratar de conjugar, porque ya no le podemos decir que se deje de pensar en reggae, que deje de pensar en mundial de fútbol, no. ¿Ya? Hasta en las comunidades todo el mundo se paralizó, yo creo, para ver el mundial, porque eso es lo que no han vendido. ¿Ya? Anteriormente, cuando yo estaba en la comunidad, no había televisión, así que yo ni me importaba si había mundial o no había mundial, porque me daba lo mismo. ¿Ya? Pero ahora no, pero nunca nadie le habla de la importancia de recuperar los conocimientos tradicionales, de aprender el idioma. Y por lo tanto hay que tener como reto desarrollar currículum sobre ciencia indígena, matemática indígena, espiritualidad indígena, los temas porque los indígenas tenemos nuestro propio sistema, ¿ya? Que tiene que complementarse con el sistema occidental. Y también, yo sé, hay un tema incluyendo, podría ser que el cambio climático afecta de manera mucho más a las mujeres indígenas. Porque en muchas culturas las mujeres indígenas tienen diferentes roles en el campo, en el cultivo, buscar agua, y si no hay agua, ellas son las que recorren miles de kilómetros, ¿ya? Y si no hay alimento, producto, igual, porque es ese rol que tradicionalmente tienen. Entonces tiene un impacto fuerte.
hay que buscar ese tipo de alternativas, de hacer frente a eso. Bueno, más o menos esto era lo que quería compartir con lo que, bueno, los temas claves que yo pienso que tenemos que ir desarrollando. Y Nuegambi, que mi idioma es muchas gracias. Muchas gracias, Onel, por este momento de aprendizaje contigo. Quisiéramos mencionarles que esta sesión plenaria está siendo de alguna manera vista por muchos, porque estamos transmitiendo en vivo a todos aquellos que están conectados a nuestra página web, así es que estamos llegando a más lugares. Debo de hacer un anuncio muy rápido, Tata, dame un segundito. Hay una persona del Instituto Nacional de Bosques que extravió su mochila del Congreso y dentro de esa mochila tiene documentos personales que solamente a él le convienen. Si alguien la encontró, agradeceríamos mucho devolverla en el lobby, y si no la mochila, por lo menos los documentos, porque son personales y solamente al interesado le corresponde. Quisiéramos agradecer muchísimo al Tata Virgilio para hablar un poco sobre los conocimientos tradicionales y actuales desde la cosmovisión maya. Nuestros colegas de la Asociación Tzotzil van a estar repartiendo unos papelitos para si hay interés en algunas preguntas. Tata, bienvenido. Por favor, levanten la mano los que solo hablan castellano. Mayoría aplastante. Los que hablan inglés. Ok. Los que hablan quiché. Los que hablan cachiquel. Muy bien. Los que hablan mam. Ausente. Ah, hay un mam. Qué bueno. Garífona. Muy bien. Dos. Por la distancia, ¿verdad? Shinka. Solito, sobreviviente. Y Shil. Bueno, tenemos el primer problema. El tema tiene un soporte del idioma quiché, y entonces es mucho esfuerzo trasladarlo en castellano, pero por la mayoría voy a hacer todo lo posible. Y les digo por qué. La economía, según la Tricentenaria Universidad de San Carlos, tiene sus conceptos. La psicología, la sociología, la filosofía. Y cuando uno elabora una tesis, le dicen, por favor, utilice bien sus conceptos. Entonces estamos ante un problema. Estamos ante un problema. Muy bien. El doctor Salomón elaboró un libro que se llama El olvido de los gobernados, y ahí aparecen 4 intelectuales que le dieron apoyo ideológico, político y conceptual a los gobernantes. Escuchen lo que dice don Miguel Ángel Asturias en su tesis, Problemas del Indio. El indio representa una civilización pasada y el mestizo o ladino una civilización que viene. Jorge García Granados, en su obra Sociológica de Guatemala, étnicamente, él lo que dijo, el país criollos, mestizos e indígenas. Estos últimos viven aislados de la sociedad y sin contacto con el mundo civilizado. Fernando Juárez Muñoz, en su libro El indio guatemalteco, ensayo sobre sociología de 1931, se hace necesario confesar
que el problema capital de Guatemala es el de la raza vernácula. Y el famoso Jorge Ruiz Arriola, paisano de Toto, el indio actual tiene lo que es y lo que no es. Es decir, del dualismo de lo real y lo irreal. Yo me entusiasmé cuando me invitaron porque dijeron que viene la masa, vienen los pensantes, los que dirigen el país. Entonces, bueno, dije yo, vamos a practicar en quichua con ellos, porque en Guatemala hay 24 idiomas y nadie puede decir que no sea un idioma, por lo menos 4, como Edgar Romero, como el niño Cárcamo en el Xlajuc Bactún, 5 idiomas, el niño Cárcamo de la costa. Entonces, un profesional consecuente, un profesional que se vincula con las comunidades del altiplano occidental, es un irresponsable si va a hablar en castellano. Y lo van a ver las consecuencias en el aparato conceptual. Es grave hasta cierto punto y es un atropello y es un implícito. Tu idioma no es lenguaje institucional y se demostró mucho en el Xlajuc Bactún. Y también vine porque supuse que el tema del cambio climático es tema central y es un tema que está en las entrañas del Estado, pero apenas hay como 16 o 17 estantes y yo no creo que abarque el 5% del presupuesto nacional. Yo creo que hay más apoyo internacional de algunas organizaciones, entonces el tema es tangencial. No nos hagamos los locos, es tangencial. Los que estamos aquí es por amor al arte. Muy bien, al grano porque ya me levantaron, ya van 3 minutos. Los conocimientos tradicionales y actuales desde la cosmovisión maya, Jupaj, Kapaj, Kinojibaj, Shukuje, Kichobabaj, Si Ekatat Kanan, Kijopim, Kawesham, Kitikom, Nahtir, Kaskamik, Pari Kapantajik, Kiche. Castellano lo pueden leer ustedes. Huetakesh la ekum sakirok chulerikih shelerikih ebe lianik etinamit karikik rihamarit fibilach utilah chukuhe ki ko ketamas hala ya la utalach aslemas shuk nimarem shukuhe inomal. Este me llamó mucho la atención de Herbert Spencer, que dice: un principio que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Spencer. Y más adelante van a ver mi exposición, que eso precisamente fue lo que me pasó en la Escuela Normal Rural de Totonicapán, de mis famosos catedráticos. Lo mío, a la basura. Me estoy civilizando, me estoy formando en una gloriosa Escuela Normal Rural de Totonicapán. Afuera taparrabos, afuera faja roja, vestirse como la gente, más o menos como estoy ahorita. Hay una ruta, los caminos viables para conocer, comprender, explicar y aplicar los conocimientos tradicionales en la vida institucional. Yo los felicito a todos porque ustedes se han retado su pensamiento, porque seguramente que ustedes en su mayoría son científicos, utilizan el método científico
Y el tema, yo no sé si lo ven ustedes, conocimiento tradicional. Eso no es muy científico, no suena científico. Eso como que me baja mi categoría. Entonces, un compromiso con las culturas, y es asumir responsabilidades concretas para aprender los idiomas. Esa es condición sine qua non, como lo hizo Roberto Carmack, como lo está haciendo Ricardo Falla, 14 años, y se vinculó y utilizó parte de su método en Totonicapán, estudiar las historias reales. Espero que ustedes no reproduzcan historias oficiales, porque están invisibilizando conocimientos tradicionales. Comprender la espiritualidad y la cosmovisión, que es una filosofía de vida. Es muy interesante analizar las creencias, pero no con herramientas occidentales. Conversar con los descendientes de los pueblos indígenas, revisar los hallazgos de la ciencia. Ya les leí, miren los hallazgos de la famosa ciencia que dijo don Miguel Ángel Asturias, estando él cerca del poder. Ya se imaginan lo que pensó el dirigente en aquel entonces sobre los pueblos indígenas. Pues es que la ciencia, producto de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, y que dice todavía ir y enseñar a todos, nada de aprender con aquellos. Si se asume esa responsabilidad, entonces no va a ser un tema de conversación, tampoco discursos teóricos, satisfacciones intelectuales sin ningún resultado, ninguna práctica. Tampoco se transformará la vida de los pueblos indígenas. Los habitantes de la madre tierra continuará en destrucción. Si asumimos la tarea de hablar de conocimientos tradicionales, tenemos que aprender varios idiomas. De lo contrario, es un tema de conversación. Espero que mi ponencia produzca la petición de don Hilario García de Nimazac, Totonicapán, cuando le expresó a un experto en desarrollo rural. A él se decía: soy experto en desarrollo endógeno, decía el hombre. Que su plática, le dijo don Hilario, introduzca algunas pulgas en nuestra ropa para no dormir tranquilos, que nos piquen siempre, que actuemos con inquietudes inquietantes. Espero que con ustedes lo logremos, y si no, por lo menos nos oímos, nos miramos y viajamos, y seguramente que reflexionamos juntos. Bueno, este es producto de los Lahuj Baktum. Yo estuve en todo el proceso, más o menos año y medio, y se estableció en todas las conversaciones, en todas las conferencias, en toda la interacción, que es indispensable, para no decir analfabetismo en este tema, que es indispensable hablar, entender, leer y escribir correctamente el castellano. Pero hay un tema fundamental. El que tiene un conocimiento profundo de un idioma es capaz de traducir la esencia de la idea, no el concepto. Porque si traduce conceptos, es una traducción literal, no lingüística, no de esencia. Y ahí hay una gran dificultad. Cuando yo llegué a una aldea me dijeron: usted que habla mucho de plan quinquenal, dígalo cómo se dice en quiché. Plan quinquenal, no sé, no. Entonces, cuidado. Pero también es bueno leer, entender, escribir, traducir correctamente los idiomas mayas. Ahí ya hay un gran analfabetismo. Es lo que no salen en las estadísticas. Yo creo que sí llegamos al 99.9 en epigrafía maya. Cuando yo he ido a Tikal
o a Tacalica Baja, a otros lugares, yo no veo que nuestros guías del patrimonio cultural lean epigrafía, pero ahí guían a los turistas. Yo no escuché que la San Carlos, que las diferentes universidades, que Asís, que por ahí está Asís en un rinconcito, también haga estudios serios, profundos. Bueno, otro, y este es el punto muy importante, y Manuel Salazar decía, nosotros, los mayas, tenemos que distinguir bien quién es categoría mayor, contemplar o la palabra observar. Nosotros nos vamos por la contemplación, porque como somos animistas, el observador va al punto, selecciona su objeto de estudio y se queda mirando una hoja, tal vez se le olvide la montaña, pero mira la hoja, mientras que el que contempla ve la rama, el árbol, la montaña, la cordillera, una mirada al cielo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ayudar si nosotros sistematizáramos los comportamientos que se presentan en la madre naturaleza y el cosmos. Asimismo, la actitud. La actitud, yo veo mucho que en Guatemala es fácil que la gente, y son profesionales, dejan tiradas las, digamos, chencas de cigarros, dejan las bolsas, todo dejan tirado, van en su carro. ¿Quién lo va a levantar? A saber, tal vez Arzú, ¿verdad? Asimismo, el pensamiento, la actuación, la concepción, la reacción de los seres humanos con la naturaleza y con el cosmos. Me parece importante este concepto reconstruido, retocado, y llego a la conclusión que el conocimiento tradicional y actual desde la cosmovisión maya es el conjunto de conocimientos, sentimientos y actitudes para interpretar, para reaccionar, explicar, decidir, ver, sentir y pensar del pueblo maya, para acercarse, ¿sí? Ahí está la condición, para acercarse armoniosamente con la madre naturaleza, con los seres humanos, con el cosmos, con las plantas, con minerales y animales. Es decir, nuestra respuesta a las oportunidades que nos dan a la naturaleza y el cosmos en pleno movimiento y sus diferentes ciclos para nuestras vidas. Por ejemplo, este es un tema, y aquí es donde retomo el valor de las categorías. Cuando yo tenía 5 o 7 años, yo tuve una madre, que en paz descanse, muy introvertida, solo sí, no, y una soberana paciencia sanfranciscana conmigo. Fuimos a la montaña, y cuando llegamos en Chuymuchulek, Shohpetik, Ishkanur, Lo'olahuchulehu, Lo'olahuyub, Katat Kanan, quien era usted, yo dije, mi mamá, Lo'olahuyub, como quien dice, venerable, honorable montaña. Y eso solo se dice a los embajadores y a los ministros y a los ex viceministros. Pero ya una montaña, no, hombre. Llegué a la escuela, yo fui inscrito a los 12 años en la escuela rural, porque mi papá dijo 2 años y hacer 7. A los 14 años ya no hay ley, porque la escuela no nos sirve. Papá le dijo, pero aprendemos a leer y escribir. Sí, dijo, pero no aumenta el maíz, no aumenta la silla, no aumenta el tejido. ¿Crees vas a hacer 8 varas? No. Entonces, inutiliza la escuela. Papá, pero voy a ser bien
preparado, ¿preparado en qué? Para manejar conceptos. Y yo le decía, papá, yo sé conceptos, decime uno, canis latrans, homo sapiens, se decía pleistoceno. Yo me sentía pues un hombre extraordinario manejando conceptos. Ahora veamos, cuando recibimos el concepto de montaña, el maestro dijo, es una elevación de tierra cubierta de árboles. Ahí está el valor de los dos conceptos, miren, ahí se marca con precisión las dos cosmovisiones. Al visitar una montaña, el maestro se sentó sobre un hormiguero y gritó, me están picando las hormigas, tengan cuidado. Un niño contestó, el concepto no dice que hay hormigas ni animales. Tenemos que tener en este país de 24 idiomas, en este país de 4 pueblos, en este país de microclimas y de múltiples microclimas, tenemos que tener pensamiento más plural, más versátil. Solo voy a trabajar 4. Idioma. El idioma oficial de Guatemala es el castellano. El idioma quiché será familiar, será para casamiento, será para compra en el mercado, en la plaza. ¿Cuál es el problema? Como las instituciones, y especialmente la educativa, no saben, cuando uno aprende castellano, la casa, la mesa, la silla, la ropa, dice uno, ya caché, ahora voy a decir todas las palabras. Uno hace su regla. Cuando uno habla otro idioma, uno hace su regla. Bueno, ahora ya entendí. Todas las palabras que terminan con A, te voy a poner la tema, la problema, la esquema. No se dice así, dice el maestro. ¿Cuál es la regla? Hasta el momento no me han contestado. ¿Cuál es la regla? No se dice la alma, porque hay hiato. Dame 5 pan, 10 pan. Virgilio, no se habla así. Civilízate. ¿Por qué? Se dice 5 panes, pero en quiché se dice hop cashlangua. No es hop cashlanguas. Hop, 5. No hay plural. Y en el otro hay plural. También nos enseñaron que la numeración solo es arábiga. ¿Y dónde está la maya? ¿Y dónde está la numeración de los que hablan mandarín? Nos hablaron también del gobierno central y todos creíamos que está en el palacio. Y los locales y las autoridades ancestrales. Y también se nos habló, y eso lo decía don Luis Alberto Reyes Mayén cuando fue ministro, practicamos por el 169, cuidado con la propiedad colectiva, muchachos, porque eso no tiene dueño, es de todos y echan a perder. Y ahí están los 48 cantones con sus problemas, pero sin necesidad de CONAP ni INAP, ahí se mantiene. Ahí se mantiene. ¿Cómo lo hacen? Yo sé, pero no les digo porque será otra parte. Las cosmovisiones guían de manera diferente la captación, la vinculación con la realidad. Como se privilegia la razón, y nos dijeron en epistemología, en investigación, que el sujeto cognoscente aborda el objeto por conocer, que será el mundo objetivo. Uno solo está en mi conciencia, está fuera de mí. Y cuando hablo con mi pueblo, dice, no, la tierra está en nosotros. Si le haces daños a la madre naturaleza, si cortas caprichosamente a los árboles, tus hermanos lloran. Mis hermanos no. Entonces, ahí hay una interpretación muy diferente. Bueno, aquí está la esencia
pero tal vez la conclusión más importante es que busquemos los puntos importantes de cada cosmovisión y tenemos que buscar puntos convergentes. Yo voy a trabajar los extremos. En la cultura maya, en la cosmovisión maya, se trabaja mucho la colectividad y la cooperación. En la cultura occidental, el individualismo y la competitividad. Un maestro en una oportunidad llegó con nosotros y dijo: muchachos, está echándose los tragos, estoy contento, muchachos. 2 años consecutivamente he sacado el abanderado. Y un maestro muy educado en cultura maya le dijo: yo ya te hubiera destituido. ¿Y por qué? Dijo: pensé que todo tu grado era abanderado, pero si solo uno, quiere decir que solo uno trabajaste todo el año. Y ya investigaste, ¿quién es el abanderado? El hijo de don Adrián Tul. Claro, tiene enciclopedia, tiene carro, tiene bicicleta, no aquel que camina a pie. Entonces es un maestro que no tiene visión de totalidad. También importante en cuanto a la cosmovisión maya, la espiritualidad es cosmocéntrica, pero su base, como nos han criticado en la escuela, es el animismo. Saludamos a las piedras, saludamos a los volcanes, Hatatij, nuestro Padre Sol. No, solo es Jesucristo el que salva. Y Alá tal vez. Entonces, la cosmovisión es egocéntrica. Bien. 2 puntos importantes. La cosmovisión maya, según el autor mexicano, Pupuj tiene la razón. Su tendencia, su esencia es formar ciudadanos de la aldea planetaria. No para Guate, ni para la Mesoamérica, ni Apiayala, no. Para la humanidad, porque África, Asia, está en el mismo planeta. Utiliza aire, utiliza agua, utiliza sol, utiliza todos los elementos de la naturaleza. No tenemos que ser muy sectorialista en ese sentido. Y también en el Capahuil del Pupuj dice que el dirigente de alto nivel tiene que tener la capacidad de ver lo micro y lo macro, desde una hormiga y de la observación del Júpiter o de la Luna. Entre las conclusiones, las más importantes para mí, es que de esas cosmovisiones, los intelectuales, los investigadores, los acuciosos, los inquietos, que busquen cuáles son los puntos convergentes de las 2 cosmovisiones y mejorar la vida de Guatemala. Hay una tarea, y lo señala Franco Sandoval, el que habla de conocimientos tradicionales, solo en el libro Cosmovisión Maya hay 36 libros, y Romero, que está estudiando varios idiomas y ha estudiado más o menos durante unos 25 años y nos dijo que hay que ir 300 años atrás, que es muy importante. Entonces no menos de 500 libros mayas existen, y lástima pues que Landa le echó fuego, ¿verdad? A una buena parte, pero entonces hay que estudiar. El que no se fundamenta con la literatura, el que no tiene una conversación cotidiana, el que solo maneja ideas superficiales, entonces va a pasar lo que me pasó en Shekul. Yo estuve en un equipo interdisciplinario y yo le pregunté a los vecinos fin de semana, ¿qué les pareció al doctor? ¿Cómo vieron al ambientalista? ¿Qué dicen del ingeniero? ¿Qué dice? Un montón. 0 usted, 0. ¿Y por qué? Mira, solo termina el viernes 2 de la tarde, se van. No vienen a enterrar a nuestros muertos. Sus viveros quedan en viveros, porque mira cómo está nuestra montaña y tenemos ingenieros. Mira cómo está nuestra montaña. Y fíjate, dice otro, el doctor, por pura suerte, dijo: si no tengo mi hija para que le lave ropa, y fue a lavar la ropa, y mi hija me informó que no tiene nada de lo nuestro, no tienen telas típicas en su casa, solo de Italia, de Francia. Entonces dijo: eso que te dicen que te quieren,
que te estudian, que te aprecian, es solo del vientre al labio, no está en el corazón. Eso dicen los de Shekul. Muchas gracias, Irás Mateus. Gracias a Bonelli y al Tata Virgilio por estas dos conversaciones. Más que presentaciones en PowerPoint, fueron conversaciones con nosotros. Por respeto a la claridad de las ideas que fueron transmitidas, no vamos a hacer una síntesis porque no es necesaria. Solo recordar la complementariedad del conocimiento, que es la que nos están solicitando, pero por otro lado, tal vez abusando del Tata Virgilio, retomar la frase que de repente nos tiene hoy unidos en este primer Congreso Nacional de Cambio Climático, y es que ojalá los pueblos aprendan a vivir la buena vida y que seamos felices. Este primer Congreso Nacional de Cambio Climático nos tiene unidos porque de alguna manera estamos aprendiendo a acercarnos armoniosamente como hermanos a la madre naturaleza. Muchísimas gracias a ambos. Tengo tiempo para por lo menos una pregunta en el público y un comentario si es que lo hay. Si no, sí, señor. ¿Alguna otra? No, agradecería mucho al Tata Virgilio. Adelante. ¿Tenemos otra? Sí, adelante. Sí, buenas tardes a todos, mucho gusto. Qué interesante la interpretación que se le está dando de los pueblos indígenas con relación a la naturaleza. Sí es de buen conocimiento que los pueblos, los indígenas son los que más conocen a la naturaleza, la interpretan y digamos y están relacionados con ellos para vivir con la naturaleza. Hablando de la madre tierra. Bien, la pregunta es para Onel Mazardule. ¿Qué organizaciones indígenas existen para enfrentar el cambio climático en un escenario calamitoso para la humanidad, específicamente para los indígenas? Hay organizaciones a nivel nacional. Mi pregunta para los dos y es en relación a la juventud o las juventudes, y si hay, de qué forma se está educando a los jóvenes sobre el conocimiento tradicional, porque yo creo que ese es un grupo de la población donde se está perdiendo, y no solo en pueblos indígenas, sino también en los no indígenas. Hay muchos valores y conocimientos que se están perdiendo. Entonces quisiera saber formas de educación. La primera pregunta formulada en el idioma quiché es cómo hacer para que no se pierda, que no se pulverice, que no se deteriore los conocimientos ancestrales
¿Qué vamos a hacer? El qué hacer y el cómo hacer. Bueno, creo que hay cosas muy importantes. Yo reflexiono, medito constantemente y procuro de aplicar un pensamiento de José Martí, que dice que saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender, y yo le pongo trascender. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hice yo para tomar conciencia? Porque a mí se me arrebató sistemáticamente en todo el sistema educativo. Gracias a Dios no tuve primaria, solo primaria, secundaria, y todo era garrote. No había abordaje. Entonces, les digo, yo soy Santos Virgilio Alvarado Ajanel. Mi problema, me costó mucho pronunciar la D. Y yo decía, tonto. Por supuesto que el maestro ratificó y confirmó que los indígenas son lentos para aprender castellano. Es su teoría, y válida, por supuesto, desde su lógica. A los 38 años, un gringo, Esteban, nos enseñó y nos informó, en el caso mío, que no hay B chiquita y que no hay G. Yo entonces soy Santos Virgilio Alvarado Ajanel. Yo trabajé en la UNESCO y le dijo a Federico Mayor, es que quiero los indígenas, decía don Federico Mayor de la UNESCO, ay, no te creo. ¿Por qué? Me dijo, si querés a los indígenas tenés que aceptar que te van a decir Federico Mayor, porque no estamos obligados a poner la F, no lo tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo, dijo, no sé qué dice tu jefe, Federico Figueroa, ay, ya se imaginan, don Federico ahí. Pero también en inglés no hay ñ, y en el mandarín no hay R. En mandarín no pueden decir ratón, dicen latón. A ellos no son pendejos, pero el indígena sí, es muy pendejo. Entonces, es triste cuando uno emite juicio ignorando. Casi cada uno emite juicio sobre algo que no ha investigado. Lo que uno mide es la longitud de la ignorancia de ese cuate. Después me di cuenta que de acuerdo al calendario maya, mi nombre es Lajuj-E. Yo soy 12 caminos y tengo energías. Hasta ahora descubrí que lo que inicio lo termino. Y que yo no necesito que me orienten, yo me autooriento, porque soy constructor y abridor de caminos en todos los campos. Puertas también. Si no se hubiera dado la invasión cultural, tal vez me hubieran puesto Moctezuma, tal vez Canek, tal vez Imosh, tal vez Majucutaj, tal vez Ikbalam, Balam Quiché, Majucutaj, Zipacná, pero tal vez me hubiera gustado el Goku Kakish, el vanidoso. Bueno, entonces, ¿cómo? Yo diría autoformación. Como dijo el doctor Carlos Martínez Durán, necesitamos estudiantes eternos, dijo el doctor Durán. No necesitamos estudiantes que sacan un título y su propio título es su obstáculo. El título no es un éxito, es una fase de la vida. Lo cuelgan, lo enseñan, hasta sacan fotos, y ya estoy titulado. ¿De qué y para qué? A saber. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que es importante. Ahora, de una vez respondo a la pregunta del compañero, ¿qué hacer con las juventudes? Yo hablaba hace 20 años de la juventud, pero los garífonos dicen que tienen una juventud, y es cierto. Un maya con un garífono, el maya no se va a mover como se mueve el garífono. Tiene un movimiento muy especial para bailar. Nosotros somos lentos, ceremoniales. Yo no sé cómo bailan los ladinos.
Entonces hay una juventud y son 4 millones. Y los que somos de 60 en adelante ya solo somos 1 millón. Entonces urge compartir la idea. Entonces, para mí es estudiar a la juventud para establecer sus intereses, sus necesidades y sus alienaciones. ¿Cuál es la alienación actual? Hay jóvenes que tienen 2 celulares, hay que tienen la mejor computadora y no pueden ni hacer ni un cuadro de barras. Cuando hacen sus informes, lo utilizan como máquina de escribir, entonces es una alienación, pero sí dicen la marca, dicen y hablan de esto, se conectan y yo no veo alto rendimiento. Entonces ahí están alienados. Entonces yo creo que a darles temas centrales para que crezcan. ¿Quién puede trabajar? La escuela. Mi esperanza es después de la muerte con la escuela. Yo creo que sería la familia, los grupos donde nos relacionamos. Acabo de ir a una fiesta. Me gustó en una fiesta frente al campo, Hotel del Campo, de un hombre de mucho dinero, Emilio Tash. Y dijeron, señores, viene el momento de la marimba. Y se forman todos los invitados, 20 aquí, y después terminó, ahora todos mis familiares, y por último, quiero que mis hijos bailen conmigo. Imagínense un acto protocolario, ver al papá bailar con sus hijos, eso penetra no solo en los huesos, en la carne, en los nervios, en las venas, en las células, en todo, queda. Entonces yo creo que hay que compartir. Y estos eventos también sirven para algo. De repente hay alguien que inicia su autoformación, será un avance cualitativo. Muchas gracias. Ok, yo creo que gracias por invitarme porque aprendí mucho, maestro. ¿Ya? Sí, contestando la pregunta, bueno, lamentablemente en el tema indígena a nivel global de los gobiernos, los esfuerzos son aislados, cada uno, como digo, maneja su hacienda. ¿Ya? Necesitamos, alguien me comentaba ayer que en Guatemala se está pensando gabinete indígena. Para mí es un buen paso, porque ahí podríamos entrar el tema ese, ¿ya? Porque ahora cada ministerio jala por su lado, ¿ya? Desde su visión. O si es organismos internacionales, igual, ¿ya? Aunque estén en la misma oficina, los programas cada uno va por otro lado. Entonces, eso es lo que hay. Pero sin embargo, de parte de los indígenas, se está haciendo esfuerzos. Hay una agenda indígena ambiental de Mesoamérica, que uno de los temas es el tema de adaptación. La idea es ir trabajando, bueno, claro, se necesita levantar fondos para implementar esa agenda, donde todos los de Mesoamérica, experiencias que escuchamos hoy y que podemos encontrar en otros países, que puedan tener esa sinergia y fortalecer entre nosotros. Con respecto al tema de la juventud, yo lo clasificaría, tendríamos que desarrollar 2 estrategias, la experiencia me indica. Uno, que llamamos, le cuento algo, ¿qué pasa cuando uno se cría, estudia? Porque mucho pasa eso, la mitad. Yo enseñaba en la ciudad y un día apareció en el salón 2 cunas. O sea, para mí ya de que eran 2 cunas. Y le pregunté, usted es mi paisano, ustedes son cunas. Me dice, no, profesor, yo no soy cuna. ¿Y cómo? ¿De dónde eres? No, yo soy capitalino. Tu mamá, mi mamá de Cunayala, tu papá de Cunayala, pero yo no soy cuna. O sea, ¿cómo el niño ya tenía en la concepción, sabiendo que sus padres son indígenas, no aceptaba ser indígena? Porque en la presión en la ciudad, si eres indígena, a ese indio lo tienen separado, ¿ya? Entonces el joven se engaña a sí mismo, negar su identidad, lo van a aceptar de buena manera, ¿ya? Entonces hay diferenciar. Los que están en la ciudad tienen que ver otra estrategia. Los que están en la comunidad lo mismo. No es que de la comunidad es fácil. Ahí donde yo hablo de fortalecer la gobernanza indígena, las autoridades indígenas. Yo me acuerdo de niño cuando estaba en la clase, los viernes en la tarde, porque en ese tiempo era 2 turnos,
me llevaban a la casa de congreso que llamamos, o sea, la casa tradicional, reunían a todos los estudiantes, a los mal portados, los llamaban por lista, entre ellos yo estaba allí, ¿ya? Y los castigaban parados, pero tenían que escuchar toda la historia del pueblo cuna, desde la creación, ¿ya? La importancia de la identidad, o sea, nos daban toda una enseñanza, el castigo era escuchar parado, y los demás también tenían que escuchar, ¿ya? Entonces, esto era un sistema que tenía, y muchas cosas que yo sé ahora, después de estudiar, lo sé de este niño ya. No necesito ir a conseguir un maestro así que me enseñe lo que yo sé del papel de la mujer. Cuna es un ejemplo. ¿Quién enseñó la mola, el vestido tradicional? Se llama Kika Diriay, una mujer cuna. De los creadores del mundo cuna, son 7 hermanos, entre ellas estaba una mujer. ¿Ya? Esto lo aprendí de niño, ahí en la práctica tradicional. Pero en este momento las autoridades no hacen esa práctica, ¿ya? Porque dice, bueno, los maestros también ya tienen que hacer muchas tareas, aunque ya la tecnología utiliza, porque ahora ven que los estudiantes no usan biblioteca. Pon la investigación, como dice un amigo, es quita-pega. Van a la computadora, aparece y lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, ya, listo. Pero antes uno tenía que leer los libros para ver hasta dónde está la información, ¿ya? Entonces, todo ese sistema tenemos que ver una estrategia. Lo que nosotros estamos haciendo, 2 cosas. Como lo dijo el maestro, en el sentido de buscar qué interés tienen los muchachos. Por ejemplo, en la organización tenemos muchachos que les gusta el deporte, pues, fútbol, baloncesto. Le decimos, no, lo vamos a apoyar, pero usted no tiene que apoyar en las actividades que tenemos nosotros, ¿ya? Porque sabemos que poco a poco tenemos que estar. De los 10, puedo decir 1 o 2 le va a interesar, pero algo se logró. En la comunidad lo mismo, ¿ya? Decirle, bueno, a las autoridades, bueno, tengo mi grupo que quiero por lo menos los fines de semana hablar. Antes que ellos quieran hacer hacer su baile, ¿ya? Bailar reggae, bailar bachata, lo que quieran, pero antes de eso, escuchen primero al F tradicional. O sea, son mecanismos que hay que buscar, la diversidad, porque igual, por ejemplo, yo creo que si uno es papá, debería, a mí me encanta mi amigo Ramiro, que siempre carga su celular con el calendario maya como inicial, como en el escritorio. Yo creo que debemos inculcar eso, algo, ¿ya? Entonces es difícil, pero no es imposible. Ya le digo, jóvenes, ahora en mi comunidad, un chico de 26 años se gradúa en como 2, 3 tratados indígenas, cuna. Significa que solamente le tenemos que estimular, como dice el maestro, ¿ya? No totalmente, porque ahora mismo nosotros decimos, no, pero si no me van a hacer caso, ¿por qué llamamos ella? O sea, nosotros mismos lo estamos separando, ¿ya? En vez de llamarlo y ver hasta dónde podemos buscar la alternativa y hacer real eso, ¿ya? Gracias. Perdón a ambos, pero podríamos platicar muchísimo más. Este tema del cambio climático nos va a tener aquí durante 2 días y medio más o menos. Quisiéramos mencionar también que entonces les agradecemos muchísimo al Tata Virgilio y al hermano Onel por haber estado con nosotros. Los despedimos, por favor, con un aplauso. Vamos a trasladarnos ahora al Salón Chichén Itzá y vamos a tener una actividad sobre herramientas lúdicas climático patrocinadas por la Alianza por la Resiliencia. Agradecemos mucho.